Cordial saludo, queridos compañeros, cordial saludo, tutor Diego. Me presento, mi nombre es Juan Smith Herrera Duarte, soy estudiante de la Universidad Nacional y a Distancia. Pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación, licenciatura en Filosofía. Y en esta parte del curso que se llama Teorías del Aprendizaje, vamos a ver un caso específico que lo vamos a ir desglosando a medida de que pasa el curso. Entonces estamos en la teoría cognitiva, una frase que me llama la atención y que pues quisiera compartirla para ir avanzando en esta presentación y dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Frase de Benjamin Franklin, que es un estadounidense que muestra la importancia de los conocimientos y cómo hacer el objetivo del aprendizaje se haga de manera participativa. Considero que este es uno de los temas fundamentales hoy día para que el aprendizaje sea verdaderamente aprendido, no sea simplemente aprendizaje de simplemente datos, de contextos, de narraciones, de problemáticas, sino al contrario, que este aprendizaje involucre al niño, involucre al joven, pero aún más, que este aprendizaje sirva o sea fundamento para responder a las necesidades en el cual los jóvenes se encuentran hoy en día. Es por eso que el aprendizaje debe involucrar, debe ser didáctico, debe ser metodológico, debe conllevar a tener esa relación misma con lo que se está aprendiendo. Entonces vamos ahora con la situación para avanzar en esta presentación. Entonces tenemos el análisis de la situación. Cada año un docente de primaria en el área de sociales organizaba un concurso de historia para estudiantes con poco conocimiento de la historia universal. Para lograr su objetivo, demostrar que la historia es fácil de aprender, el docente utilizaba consistentemente la misma estrategia. Comenzaba con datos básicos de historia nacional y universal, complementados con algunos detalles aleatorios de eventos históricos. Entonces, este es el plano que tenemos, o por decirlo así, es la situación que nos alberga o que vamos a tener de fondo para ir desglosando nuestra presentación. Vamos ahora a este eh, segundo espacio que nos va a decir qué estrategias de aprendizaje resaltamos de esta situación. Partamos con la primera. El docente debe emplear suficiente material didáctico e ilustrativo para captar la atención de los estudiantes y facilitar el aprendizaje. Hoy en día, los medios de comunicación, en especial las TICs, nos dan esas pequeñas herramientas para poder hacer del aprendizaje, pues como lo dice ahí, más ilustrativo y que sea de llamar la atención. ¿Ya? Hoy en día, los medios de comunicación nos proporcionan eso, que podamos a través de la imagen, de un juego, de esa parte interactiva entre el estudiante y docente, poder involucrar esos dos espacios. Entonces, eso es vital, tener estrategia porque puede que el conocimiento esté, puede que el docente lo sepa, puede que el docente se apropie de las fechas, de los acontecimientos, de los personajes, de las situaciones, de los países, pero recordemos que es importante y es fundamental permitir que el conocimiento que está en el docente sea didáctico para llevarlo a los estudiantes. Siguiendo entonces, en esta línea tenemos que la información debe ser estructurada en pequeñas partes específicas que conducen a una fácil comprensión. Y cuando se satura de información, cuando la información está en bloque, corremos el riesgo de que perdemos la atención, uno, o que hagamos del aprendizaje simplemente un dictado, una narración, una lectura y se haga un poco tediosa
la presentación del tema que nosotros queremos exponer. Es por eso que se deben hacer pequeños fragmentos de esa comprensión para que, por decirlo así, se pueda digerir o se pueda involucrar que el conocimiento se esté aceptando o que, que haya recepción de ese conocimiento en el cual nosotros queremos llegar. Es fundamental presentar ejemplos que permitan asimilar y relacionar la información proporcionada. Y esto es primordial. Vuelvo y digo, hoy en día en que los medios de comunicación nos proporcionan imágenes, contextos, podemos utilizar ejemplos de la actualidad o ejemplos de lo de la situación que estamos presentando, entonces hacerlo así un poco más vivencial. Esto con decirlo así, que se pueden crear estrategias para, por ejemplo, crear un juego, una presentación de imágenes, un collage de diferentes autores o representantes de la historia que hayan influido en, en cierto país y que los niños vayan asociando, ¿no? Este señor hizo tal cosa o esta situación deriva o le corresponde a tal persona que incentivó a través de eso ¿qué? A un aprendizaje o a una atención. Es por eso que la última, que es importante, además se deben utilizar estrategias pedagógicas cognitivas como la repetición, la organización, el uso de ejemplos y la incorporación de la afectividad. Y aquí añado a esto, sobre todo en lo pedagógico, sobre todo los juegos, sobre todo por ejemplo, hay un juego que se llama Adivina quién y lo podríamos como mmm, estructurar o moldear para, por ejemplo, Adivina quién. Es un juego didáctico que lo podemos adecuar a la historia y esto nos va a conllevar a que el joven o que los niños, perdón, empiecen a interactuar, ¿no? Con el docente. Entonces, pongamos un ejemplo, Cristóbal Colón. Entonces, adivina quién es el personaje. Tenía un barco, tenía no sé qué, o sea, crear estrategias con ellos a través de pequeños juegos y al final nosotros adentrándonos con lo que nosotros queremos, si es que el joven se o que el niño tenga la comprensión de la historia, que es al cual el objetivo que nosotros queremos llegar. Evaluación de los aprendizajes. Ahora, antes de seguir con este paso, es importante que se realimente la información que nosotros estamos dando. Por ejemplo, y esto va con respecto a este punto, que es la evaluación. Es crucial que el docente pueda determinar hasta qué punto los estudiantes han asimilado la información. Desde su perspectiva cognitivista, la evaluación no solo se centra en cómo se adhiere el conocimiento, sino también en su calidad. Aquí, algunas maneras de evaluar a los estudiantes de acuerdo a la situación que hemos visto, un registro de información, ¿sí? Puede ser a través de un quiz, puede ser a través por ejemplo, que el alumno llegue al salón de clases y vea en la pizarra o en un televisor o en una presentación en PowerPoint, pues un personaje histórico o un hecho histórico que haya acontecido y que él siempre tenga la visión o la perspectiva de quién es ese personaje, qué pasó ahí, qué acontecimiento histórico me está queriendo narrar el docente, ¿no? Que puede ser una estrategia para hacer ese registro de evaluación. El uso de la línea del tiempo es fundamental porque estamos hablando de historia, vuelvo y repito, que nos va a llevar y nos va a contextualizar un poco desde el punto de partida al punto de llegada que nosotros queremos, al cual queremos llegar. Entonces, es aquí donde tenemos que jugar con que esa línea del tiempo se enmarque con hechos históricos importantes, ¿no? No nos podemos quedar con año tras año qué ha acontecido, porque pues vuelvo y digo, como lo dije al principio, esto puede saturar de información al estudiante y que al final pues no hagamos pues de esa clase un poco didáctica, sino que al contrario, el joven o el niño al final salga sin ninguna información. Participación en foros, en juegos o en actividades. Esto es importante porque los foros, yo lo llamo foros, es como formar una mesa redonda. La mesa redonda
desbloquea el conocimiento. Y esto es importante porque he hecho algunas prácticas en algunas instituciones y los jóvenes siempre, cuando se hace mesa redonda, como que el tipo de conocimiento se hace en común, ¿no? O sea, es más participativo, obviamente, para un tema de evaluación, por ejemplo, qué aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó, qué reflexión se quedan, a qué los invita, a qué los motiva, a qué los lleva ese aspecto generacional en la historia en su defecto. Entonces, por eso digo yo que haciéndolos en mesa redonda, pues el aprendizaje se desestructura, ¿no? Porque tenemos casi que un aprendizaje piramidal donde el docente está en la punta y los estudiantes, cuando se hacen por filas, pues obviamente de pronto en la parte de atrás se hacen los más indisciplinados. Cuando tú tienes el círculo, tienes una perspectiva de todo tu salón de clases. Entonces, va a ser un poco más didáctico el tema de la participación, el tema de la afrontación, el tema de quién es este personaje histórico que conllevó a cierta realidad o cierto pasaje de la historia en el cual se pueden hacer debates. Y terminamos con la elaboración de una autoevaluación, o sea, qué me gustó de la clase, qué aprendí, eh, con qué me quedo, o sea, qué fue lo que más me llamó la atención, qué es lo que pude captar o que pude aprender yo en esta fase o en esta línea del tiempo. Entonces, esto es como a grosso modo lo que nosotros podemos visualizar de la situación que tenemos de hacer precisamente que la educación o que el aprendizaje pues se muestre más didáctico, más metodológico y en cierta forma más que se instruya al estudiante y que no sea simplemente un banco de conocimiento, que no lo bombardeemos con conocimientos, conceptos y esto pues pueda saturar en que el estudiante mismo pues no crea habilidades precisamente para querer aprender o que simplemente no tiene una buena retención de las ideas. Listo, compañeros, pues hasta aquí es la presentación de esta situación. Espero haya sido de su agrado y pues haya sido de su comprensión. Espero haberles también ayudado con ciertos tics acerca del aula de clases, de la manera en la cual nosotros estamos explorando a llevar ese conocimiento como tal y al mismo tiempo, pues compartir, ¿no? Este es un espacio para que nos veamos, compartamos ideas, experiencias y conocimientos. Listo, compañeros, les deseo así, entonces una muy buena jornada, que la terminen de pasar muy bien y éxito en sus labores y en sus trabajos.